¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión. Entonces, somos estudiantes de la primera generación de Ingeniería Aeroespacial y les damos bienvenida a este espacio donde estamos conmemorando el Día del Estudiante. Muchas gracias por acompañarnos. Entonces, vamos a continuar con este ciclo de pláticas en vivo, donde tenemos como invitada especial a una gran persona y un gran talento mexicano, Raquel Reyes. Hola, muchísimas gracias por la invitación y por abrir este tipo de espacios para que platiquemos un ratito de cosas interesantes. No, muchas gracias a ti, Raquel. Bueno, primero, mi compañero Saquiel nos va a presentar una semblanza sobre la gran invitada que tenemos hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta Raquel es una estudiante de Ingeniería en Innovación y Desarrollo en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Fue seleccionada para participar en el International Air and Space Program para pasar una semana en las instalaciones de la NASA en Huntsville, Alabama, para aprender ingeniería aeroespacial y entrenar como un astronauta. A su vez, es creadora de Disrupción, un blog que aborda diferentes temáticas desde innovación hasta temas de ingeniería espacial. Bueno, es un gusto tenerte aquí presente y mi compañero, bueno, llevaremos a cabo esta entrevista a mi compañero Juan, Raquel y su servidor, Zadkiel. Para empezar, ¿cómo te encuentras, Raquel? Bastante bien, muchísimas gracias. Aquí está lloviendo en Querétaro, espero que el internet no falle, pero bastante bien, muchas gracias. Excelente. Bueno, esta transmisión será una plática guiada por unas cuantas preguntas acerca de tu vida académica y el cómo te has desarrollado en el campo espacial. Esperamos que lo disfrutes al igual que todas las personas que nos están siguiendo en esta transmisión. Así que sin más preámbulo, comencemos. Hola Raquel, bueno, es un Hola. placer tenerte aquí, y muchas gracias por tu tiempo. Me gustaría preguntarte, ¿cómo empezó tu interés y motivación por estudiar una ingeniería? Bueno, yo desde chiquita sabía que quería estudiar una ingeniería, pero no sabía exactamente cuál. De hecho, pues si ven el título de mi ingeniería, pues no es algo muy sonado, es relativamente nueva mi carrera. De hecho, yo soy la segunda generación en Campus Querétaro. Y sabía que quería estudiar una ingeniería, pero soy una persona como que le gustan muchas cosas. No me gusta centrarme como en solo una y decir, "Ay, a mí me gusta mucho, no sé, la manufactura", y decir, todo lo que quiero hacer va a ser enfocado a la manufactura, sino que quería enfocarme en algo que me diera muchísima flexibilidad. Y de hecho, yo me inscribí primero en ingeniería industrial y después de ver el programa, de visitar el campus, dije como, ay, es que no sé si verdaderamente quiera esto. Y vi el programa que tenía innovación y desarrollo y dije, pues ¿en qué se puede aplicar la innovación? En prácticamente cualquier cosa. Y dije, esta carrera me va a dar como literal la flexibilidad de aplicar en cualquier campo. Y fue que me decidí a estudiar dicha ingeniería. Pero sí, o sea, creo que más que nada llegué a estudiar esta parte o de involucrarme en la parte de las ciencias fue mucho por mis papás, porque desde chiquita como que me inculcaron mucho esta parte de amar los números y encontrarle lógica a todo. Y aunque en el camino yo creo que todos pasamos por igual y estudio otra carrera, la verdad es que al final me decidí por ingeniería y estoy súper feliz por la decisión. Qué bueno, eso es lo importante, ¿no? Que estés como muy contenta y que estés contenta con lo que estás haciendo, ¿no? Que te guste. Bueno, Sí, por supuesto. Ok, Raquel, mi siguiente pregunta, que bueno, es para ti. ¿Qué es lo que más te llama del campo espacial? ¿Qué es lo que más te interesa o por qué te gusta tanto? Sí, claro. Yo, a diferencia de mucha gente, la verdad es que me he metido como a, bueno, voy a empezar como con un poquito de contexto de cómo es que terminé involucrándome en toda la parte del campo aeroespacial. Yo me empecé a involucrar mucho hace como 2 años en bastantes grupos de divulgación científica, porque yo tenía ganas de crear algo que, que fuera como importante o que impactara de algún modo en la educación de jóvenes, estudiantes, y mucho con respecto a la ciencia. Entonces me involucré mucho en grupos de divulgación científica y fue que empecé a descubrir distintos grupos que divulgaban específicamente del espacio. Y pues obviamente todos hemos vivido con esa parte de, y por la localización geográfica en donde estamos, en donde escuchamos muchas cosas de la NASA, ¿no? Entonces siempre ha sido algo
bastante fascinante y que decimos, no, o sea, es que hay un mundo de posibilidades en la parte aeroespacial. Y fue que me empecé a involucrar, empecé a investigar y me empezó a llamar mucho la atención la parte de que podía yo conectar mi carrera con la parte de, pues, ¿cómo es innovación? Prácticamente en cualquier campo de ingeniería aeroespacial. Entonces, mucha gente me empezó a preguntar, pero ¿por qué si te gusta la ingeniería aeroespacial no estás estudiando ingeniería aeroespacial, no? Y fue que dije, no, prácticamente mi carrera me da la flexibilidad de poderme meter a este campo y justo la parte de cómo empezar a innovar en ciertos procesos que están manejando directo ahí en toda la parte de la industria, ¿no? Lo que más me llama la atención ahorita son toda la parte de materiales, de cómo se utilizan los materiales para mejorar ciertos procesos, en específico los metamateriales, el diseño inteligente de materiales. Y la segunda parte que me encanta son los mecanismos, ¿no? O sea, cómo armar mecanismos que funcionen, ya sean chiquitos o grandes. Me encanta cómo todo se conecta en un sistema grandote y todo está armado de subsistemas. Entonces, esa es como mi parte favorita de todo este campo aeroespacial. Interesante respuesta, muchas gracias. Sí, precisamente, qué interesante está sonando lo que tú estás estudiando, Raquel. Y bueno, ya que nos estás hablando de tu carrera, nos gustaría saber cómo podrías relacionarla precisamente con el campo aeroespacial. ¿O podrías definir una profesión donde esto se una, si es que tienes el conocimiento de que ya hay alguna? Sí, de hecho, em, la ventaja de mi carrera es que ahorita se está ofreciendo como, haz de cuenta, es muy complicado explicar en qué consiste, porque no es como que digas, ay, bueno, digámoslo así, estudio ingeniería aeroespacial, como que automáticamente sabes de qué se trata, ¿no? Cuando dices que estudias innovación y desarrollo, mucha gente dice, bueno, ¿y de qué se trata eso? Más que nada vemos un poquito de todo de las ingenierías. Tomamos clase con mecatrónicos, con los de robótica, con los de industrial. Entonces, vemos un panorama completo de lo que trata la ingeniería. Entonces, digamos que nos formamos, así como la carrera es flexible, nos formamos un perfil flexible, porque incluso hay egresados de mi carrera que están trabajando, por ejemplo, en innovación, en seguros, ¿no? En finanzas. Y que tú dices, bueno, a lo mejor no tienen ninguna relación, pero sí la tiene. Ahora, la parte que yo relaciono de mi carrera con lo que sería aeroespacial, per se no existe algo directo, ¿no? No existe una conexión directa, pero sí existe una concentración que se puede hacer en uno de los semestres en aeronáutica, específicamente en mi campus, que es lo que yo voy a hacer el siguiente semestre, que voy a hacer una concentración en aeronáutica y así no solo tener esta parte de un conocimiento previo de algo amplio de la ingeniería, sino que también me puedo empezar a involucrar en ciertos conceptos que están relacionados con la aeronáutica y que de alguna u otra manera se conectan con la ingeniería aeroespacial. Pero obviamente todo lo que se aprende, eh, digamos que lo puedes aplicar a la ciencia aeroespacial. En específico, me estoy enfocando en realizar distintas estancias de investigación que me permitan como conectar toda esta parte de la innovación a la industria aeroespacial. Totalmente suena muy interesante, sobre todo porque este multienfoque, como precisamente tú mencionas, sobre que puede tener el diseño y la innovación, el que lo puedas concentrar de una manera específica y totalmente bien sustentada, suena maravilloso como una viabilidad para involucrarse en el campo espacial o aeronáutico, sin necesidad, como tú precisamente mencionabas, de estudiar, por ejemplo, la carrera que nosotros estamos cursando, teniendo un enfoque más creativo a lo que, por ejemplo, precisamente nosotros vemos con cálculos, estudios de aerodinámica, etc, etc. Sí, exacto. O sea, es algo mucho más, digamos que toda la parte de innovación que se nos inculca en la carrera es más aplicar la ingeniería, pero en el rollo creativo, ¿no? Aplicar mucho el pensamiento creativo y cómo vas a llevar un proceso del desarrollo de algún producto o servicio. Entonces, obviamente, lo que a mí me encanta de lo que es mi carrera es que muchas veces me junto con otro tipo de ingenieros y tenemos un pensamiento completamente diferente, ¿no? Igual ahorita se van a ir por la parte más mecánica o más matemática de algún cierto asunto y yo soy más así de que, ok, pero ¿cómo se va a relacionar a lo mejor con no sé, si pensamos en algún producto en específico, a lo mejor cómo va a interactuar la persona con el producto, cómo lo podemos mejorar, cómo puede ser más ergonómico, por qué necesariamente tenemos que seguir la misma línea que siempre se ha seguido, por qué no aplicamos esto o sacamos esto de esta área y lo traemos a esta área, ¿no? Entonces, es muy diferente y
es muy interesante convivir con otros ingenieros y checar e entender como esas diferentes maneras de pensar, porque se complementan bastante. Pero sí, concuerdo completamente que el campo aeroespacial es un campo súper multidisciplinario, que no necesariamente tienes que estudiar esa carrera para poder aplicar en ella, ¿no? Incluso los abogados pueden ser parte de toda la parte que se está armando de las leyes del espacio y todo eso, ¿no? O sea, como que no necesariamente tienes que estudiar algo exclusivamente para poder impactar en la industria, pues. Perfecto, qué buen enfoque, Raquel. Muchas gracias por ilustrarnos de esta manera. Ok, bueno, ¿nos podrías contar cuál ha sido tu experiencia como mujer, así como los retos y complicaciones a las que te has llegado a enfrentar durante tu carrera y el cómo las has sobrellevado? Yo creo que ahorita estamos viendo algo bien interesante que está pasando con las mujeres dentro de la ingeniería y es que nos estamos uniendo demasiado y cada vez somos más. Algo que a mí me encanta de lo que he visto es que todas nos apoyamos en cuanto a crecimiento y desarrollo personal. Siempre ha sido como literal una red de apoyo. En Campus Querétaro tenemos, bueno, ahí en el TEC tenemos incluso grupos estudiantiles que se dedican exclusivamente a pues dar toda esta parte de apoyo a las mujeres que apenas están estudiando o que hablamos con profesoras, hablamos con expertas. Y la verdad es que es algo que yo he sentido que para mí ser mujer dentro de la ingeniería ha sido una experiencia bastante bonita y la he sentido como muy, digamos, como, no es que no sé cómo expresarlo, pero la he sentido llena de apoyo, pues, de otras mujeres. Y la verdad es que incluso ahorita vi, por ejemplo, todas las pláticas que van a dar el día de hoy y casi todas son mujeres, ¿no? Entonces, esas cosas a mí me llenan como de alegría porque cada vez estamos siendo más y cada vez llegamos a ser como un apoyo mucho más grande. Y en cuanto a los retos que he vivido dentro de la carrera, creo que han sido varios. Uno de ellos es creo que al principio y que a todos regularmente nos pasa, que cuando justo yo empecé a estudiar, yo, o sea, pasar por el tronco común fue como un dolor de cabeza porque digo, bueno, ¿cuándo voy a empezar a llevar materias que verdaderamente así sienta que son de ingeniería? Porque al principio llevas como, ay, mate uno, física uno, y así, como que empiezas a llevarlas repetitivas y tú dices, bueno, ¿cuándo viene lo interesante, no? Y que cuando viene lo interesante dices, ay, ojalá tuviera mate uno, física uno ahorita, ¿no? Entonces suele pasar, ese fue como para mí un reto muy grande, porque al principio como que me costó mucho hallar motivación en cuanto a cómo voy, o sea, cuándo empieza lo interesante de ingeniería, ¿no? ¿Cómo voy a saber si verdaderamente escogí la carrera que quería escoger? Y creo que es algo que muchos pasamos por eso, que no sabemos si a lo mejor si era la carrera, si a lo mejor me enfoco en otra cosa. Entonces, para mí eso fue como un reto muy grande y que mucha gente, de hecho, me comuniqué con mucha gente que lleva en semestres avanzados que me decían, ten paciencia, de verdad, después vas a querer pasar de verdad por el tronco común, ahorita disfrútalo y que siempre somos necios y queremos que ya venga lo bueno, pero al final la verdad es que empecé a llevar materias bastante interesantes, sobre todo de materiales, que dije, no más, la ingeniería contesta un chorro de preguntas, ¿no? Y que hasta lo mínimo puedes resolver. Entonces fue que me empecé a enamorar, pero más que nada ha sido eso, como el hecho de que a veces me costó mucho encontrar verdaderamente si sí o si no quería estudiar eso, ¿no? Más porque mi carrera pues, tiene un nombre extraño y que al principio era como de, no sé qué es un ingeniero de innovación y desarrollo, pero luego lo empiezas a descubrir. La verdad es que como somos poquitas generaciones, relativamente yo soy la segunda, no tenía como a quién preguntarle de semestres avanzados que dijeran más o menos que tuvieran una perspectiva ya más completa de la carrera, pero la verdad es que hemos creado como el concepto de ingeniero, innovación y desarrollo y pues eso también ha sido algo bastante cool. Y yo creo que ahorita el reto que estamos viviendo todos como ingenieros, pues es todo el rollo de la pandemia, ¿no? Que pues nos han quitado los laboratorios, que es como lo más padre a veces de la ingeniería, estar realizando las prácticas. Entonces siento que ese ha sido como ahorita el reto cuando ya estamos en la parte interesante de la ingeniería, que tú dices, ya, voy a poder estar haciendo cosas y que ahorita pues por todo lo de la pandemia pues nos cerraron instalaciones y todo. Pero pues la verdad es que ahí nos las hemos ingeniado, ¿no? Para ver cómo hacemos las prácticas. Sí, bueno, en esa parte de las prácticas, creo que supieron, bueno, los profesores supieron como buscar alternativas buenas, pero aún así no se siente como la misma intensidad y la misma pasión que hacerlo Sí. ahí en vivo.
Bueno, gracias por responder esta pregunta. No, gracias a ti, Jessica. De hecho, algo muy interesante que se me hizo fue que mencionaste que la mayoría de las ingenierías llevan como tronco común las mismas materias, ¿no? Y es algo muy cierto. Pero hay algunos inges o alumnos de primeros semestres que eh, nos preguntamos si en verdad ponemos en práctica esos conocimientos que vemos, digamos, en cálculo, álgebra lineal. Entonces, en cuestión de tu carrera, ¿en qué has puesto en práctica, digamos, esas materias de tronco común? ¿O en qué materias te han servido? Yo creo que todas las materias te sirven, ¿no? Muchas veces siempre nos preguntamos, ¿y esto cuándo lo voy a ver en el futuro? Jamás voy a hacer ecuaciones diferenciales en el trabajo. Pero la verdad es que sí, o sea, lo que aplica toda esta parte de llevar el tronco común es que generes como una inteligencia lógica, por así decirlo, o que generes esa conciencia de lógica que tienes que empezar a encontrar en ciertos problemas. Sí, a lo mejor es una ecuación, a lo mejor dices, bueno, es que bueno, hay ciertos casos donde dices, no más, es que esto es muy fácil, o a lo mejor dices, no, a lo mejor esto es un poquito más complicado, depende mucho, pues, de qué tanto le metas a las mates, pero luego vas a ver que ese pensamiento lógico que desarrollaste en el tronco común te va a empezar a servir para solucionar ciertos problemas más adelante en la carrera, ¿no? Y van a ser desde que a lo mejor dices, ay, ¿por qué el motor no prende? O a lo mejor, ¿por qué el motor se va a sobrecalentar? Y dices, ah, sí, eso lo vi en física, porque tiene que ver con termodinámico, lo que sea. Entonces, empiezas a generar ciertos conceptos que te ayudan a resolver de manera lógica algunos problemas. No per se va a ser así de que, ok, vamos a ver, esta tabla se va a caer y vamos a utilizar este problema de física que viste en primer semestre. No, o sea, igual en el único momento donde las vuelves a utilizar así tal cual es en el Ceneval. Pero fuera de eso, o sea, es más que nada como para desarrollar un pensamiento lógico que te lleve a poder solucionar problemas mucho más complicados en el futuro, ¿no? Por eso es lo que, ahorita que voy yo en sexto semestre, y de hecho tuve pláticas con I2D que van en primer semestre, que me dijeron también como de, ah, ¿cuándo empieza lo interesante? Les dije, van a querer que lo interesante se acabe cuando estén en lo interesante y van a decir, no, otra vez quiero que mis exámenes sean de 5 ecuaciones y que ese sea todo mi examen, ¿no? Entonces, la verdad es que es una parte que yo ahorita, si me viera a mí yo de primer semestre, sí diría, disfrútalo y literal absorbe todo lo que puedas de lo que vivas en primer semestre, porque vas a ver que cuando vayas en quinto, sexto, séptimo semestre, vayas a decir, ay, a lo mejor era una tontería, pero me va a servir, o sea, eventualmente me acuerdo de cuando a lo mejor, por ejemplo, algo que yo llevo una materia que yo asumo que ustedes no llevan, que es diseño del trabajo, que es para armar toda esta parte de estaciones de trabajo y así, donde utilizamos, por ejemplo, estadística, ¿no? Y que son conceptos súper sencillos, pero que a lo mejor nosotros vimos en segundo semestre y ahorita estamos viendo en sexto semestre y que decimos, ay, pues yo ni me acuerdo, ¿no? Pero es algo que vimos, o sea, que eventualmente sí aplicas en ciertos conceptos. Entonces, disfruta la parte de primer semestre, que es como la más tranquilita, pero vas a ver que viene lo interesante y vas a decir, vas a agradecer esa parte del primer semestre. Muchas gracias. Sí, de hecho estoy de acuerdo en que ahorita que podemos, que le echemos todas las ganitas que podamos y aprendamos, ¿no? Porque como dices, al final esos conocimientos, así ya sean algo mínimo, pues nos van a servir de algo en un futuro, ya sea en el trabajo, en prácticas. Entonces sí, estoy de acuerdo. Y pues bueno, hasta el momento, ¿qué es lo que más te ha gustado de tu carrera y qué es lo que más se te ha hecho complicado? Algo que aprendí que me encantaba de ingeniería, pues no exactamente de mi carrera. Yo me acuerdo que entré a ingeniería y yo dije, bueno, yo en prepa nunca llevé cursos de programación, nunca, o sea, nunca había tocado nada de programación y cuando entré a la carrera, pues, ¿qué es lo primero que te meten en una ingeniería, no? Programación. Y yo me acuerdo que le decía a mi papá, es que lo último que yo quiero llevar es programación. Yo no quiero aprender a programar, no me gusta la programación, no la quiero entender, nada, nada. O sea, yo de verdad no tenía así ni ganas de aprender programación. Y, y me acuerdo que metí una materia en primer semestre, la llevé 2 días, escuché al profe y dije, no, ¿qué es esto? Y la di de baja, ¿no? En primer semestre porque me espanté de la programación. En segundo semestre la volví a meter y me enamoré. Dije, no manches, o sea, ¿por qué la di de baja el semestre pasado? Es algo increíble, ¿no? Que puedes solucionar un buen de cosas nada más escribiendo. Obviamente tiene su nivel de complejidad, pero es algo que a mí me encantó, ¿no? Y que lamentablemente en mi carrera no llevamos mucha programación, nada más la llevamos en el tronco común y la utilizamos en ciertos proyectos mucho más adelante, pero es algo que yo sí dije, si no lo voy a ver en la carrera, la verdad es que sí quiero
o sea, quiero seguirlo aprendiendo. Entonces, algo que me gusta mucho, que me deja como el hecho de que sea el pensamiento creativo de mi carrera, es que te impulsa mucho a autoinvestigar. Entonces, creo que lo más importante en cualquier carrera sería como el autoaprendizaje que tú solito te generas para empezar a aprender nuevos conceptos, no necesariamente relacionados con tu carrera, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en toda la parte aeroespacial, no crees que, bueno, supongo que se llevan programación, ¿no? Entonces, y llevan programación un poquito más pesada que mi carrera, pero es interesante decir, ¿sabes qué? No solo voy a aprender lo que me enseñan en clase, sino que lo voy a llevar más allá. Y es lo que yo aplico un poco con lo que hice del blog. En el blog regularmente, por ejemplo, cuando empecé con todo lo del rollo del espacio, dije, yo quiero divulgar acerca de cosas del espacio y muchas veces digo, ok, a lo mejor no sé mucho del rover Perseverance que va a llegar, pero voy a investigar y voy a intentar armar una publicación que enfoque esto. Y con el simple hecho de investigar, aprendes un chorro. Entonces, siempre algo que a mí me encantó, eso que me dejó ciertas materias que llevo específicas a la innovación, es toda la parte de investigación y de esas ganas de autoaprender otros conceptos. Entonces, es algo que la verdad a mí me ha fascinado, a mí me encanta el hecho de poderme poner a investigar una tarde y generar algo que puedo compartir con otras personas después, ¿no? Que es lo que hago a través del blog. Incluso hablo un poco de Arduino. Literal estoy haciendo ahorita como cosas básicas de Arduino para enseñarle a la gente que no quería aprender a programar como yo, empezar a enseñar como de Arduino súper básico, ¿no? Y empezar a enseñar, ok, esto es un LED, por ejemplo, ¿no? Y que a mí me costaba un chorro de trabajo. Me acuerdo que al principio cuando empezaba decía, bueno, es que yo no entiendo por qué una patita era más larga que la otra, pero ¿cuál es cuál? ¿Cuál es el ánodo y cuál es el cátodo? O por qué, o sea, ¿por qué tengo que conectar uno en positivo y uno en negativo? Y me acuerdo que cuando empezaba yo decía, es que no entiendo, o sea, de verdad, por qué todo tiene que tener patitas y eso, ¿no? Y la verdad es que es algo que siento que muchas veces como que los profes cuando llegas a la carrera asumen que sabes y por eso quise empezar a compartirlo, ¿no? Decir, vamos a explicar conceptos súper básicos que cuando yo empecé se me hacía así como la cosa más, no complicada del mundo porque no es complicado, pero sí como que a veces decías, ay, bueno, ¿cuál era cuál? No me acuerdo cuál era la que tenía la rayita era la que tenía el negativo, o sea, como que esas cositas me gusta mucho como compartirlas. Entonces es algo que la verdad me ha gustado de la carrera, toda esta parte del autoaprendizaje y de poder realizar las cosas de manera creativa. Muchas gracias. De hecho, me gustaría mencionar también que antes de que yo entrara a ingeniería, nunca había llevado programación antes. Y justamente cuando llegué a segundo semestre, que es donde llevamos la materia de fundamentos de programación, pues sí estaba algo asustado porque decía así como, no, pues voy a ver muchas, pues voy a tener que aprender a, a programar en diferentes lenguajes y estaba muy nervioso. Pero cuando tuve mi primera clase y nos explicaron la teoría, me empezó a llamar mucho la atención y efectivamente algo muy importante cuando uno está estudiando es el autoaprendizaje, ¿no? Entonces, pues, por mi propia cuenta decidí investigar más de programación y aprender a programar en ciertos lenguajes, ¿no? Ya sea por lo basiquito que es el lenguaje en C, me parece, Uh-huh. pero sin embargo, debo reconocer que sí me costó, todavía me cuesta, pero es algo que me gusta y estoy de acuerdo. Creo que aprender a programar te puede facilitar la vida en muchos aspectos porque con un simple programa puedes realizar una operación, puedes resolver un problema, sobre todo, ¿no? Entonces, sí, comparto la misma idea que la tuya, pero bueno, muchas gracias. No, gracias a ti. Sí, justamente qué interesante esta cuestión porque como menciona Raquel, de hecho vamos a poner el banner de las redes donde la pueden encontrar. Ella cuenta con su blog de difusión, que es el proyecto de Disrupción. Lo pueden encontrar tanto en la página de Facebook como en la cuenta de Instagram. Y una de las cosas de cuando yo conocí a Raquel precisamente por este blog, empecé a ver que manejaba mucho esta cuestión de los microcontroladores. Yo aprendí a programar en la prepa porque llevé una carrera técnica. Sin embargo, estoy muy de acuerdo, programar no es difícil de aprender, pero sí es muy complicado de enseñar y sobre todo que te lo enseñen. Y de alguna manera también lo que es la programación ayuda sobre todo no solo a facilitar por ejemplo, para mi examen de álgebra lineal voy a hacer un programa que me saque puras operaciones matriciales. No es solo tanto eso, sino de alguna manera el pensamiento, como mencionaba Raquel hace un momento, que la ingeniería busca incentivar, es el pensamiento lógico-matemático para plantear soluciones a distintas cosas. Y una de las mejores formas que ustedes pueden desarrollar esto
es con la cuestión de la programación. Sin embargo, ya que estamos tocando esta parte de las habilidades, me gustaría preguntarte, Raquel, tú con la experiencia que llevas hasta el momento, ¿qué habilidades crees que es necesario que un ingeniero contemporáneo deba fomentar al momento en que está en su formación académica? Yo creo que la primera, como mencionas, es la programación. Creo que algo que a mí me acuerdo que me dijeron en intro a la carrera, dijeron, todo mundo debe saber programar, o sea, porque en un futuro sí o sí va a ser necesario. Y puede ser programación muy sencilla con microcontroladores o programación más compleja. Yo me metí, o sea, a mí no se me hace, estoy de acuerdo que no es difícil, pero sí es complicado a veces de entender ciertas cosas, o a lo mejor cuando mandas el programa y te marca error y dices, bueno, ¿dónde? Maldita seas, me equivoqué. Pero, pero sí siento que es mucho el rollo de irte a lo mejor como de niveles, ¿no? A lo mejor empezar con Arduino básico. Yo ahorita empecé con un poquito de Python, que todavía le estoy agarrando la onda. Algo que, por ejemplo, en una clase yo odié, pero luego dije, no, está bien interesante, es MATLAB. MATLAB también te resuelve como 5000 problemas. Pero bueno, para no desviarme un poco, pues sí sería primero la parte de la programación. Eso es bastante importante y te va a ayudar en un chorro de cosas. El autoaprendizaje es, yo creo que lo más importante en ingeniería, porque siempre nos van a estar enseñando muchas cosas, pero si no las llevas más allá, a veces no vas a encontrar ciertas cosas que vas a decir, esto de verdad está bastante interesante. Justo véanlo en mi caso, a lo mejor dices, ingeniería, innovación y desarrollo no tiene nada que ver, o a lo mejor no es lo primero que piensas, no es ingeniería aeroespacial, ¿no? Pero finalmente pues me fui por esa parte. Entonces, es eso, ¿no? Programación, autoaprendizaje. Yo creo que otra de las habilidades es tener mente abierta. Luego nos catalogan mucho a los ingenieros de ser muy cuadrados, ¿no? De que si es esto, es esto. Yo creo que estamos en una época en que estamos en evolución constante, hay muchísima innovación, hay que tener mente abierta, hay que escuchar a los licenciados a veces, pero también aplicar toda esta parte de la ingeniería, ¿no? Yo siento que es bastante importante el hecho de que un ingeniero sea consciente del entorno en el que está, pero también de cómo es que puede llegar a impactar en distintas áreas sin necesariamente ser ingeniería, ¿no? Es decir, yo puedo incluso mejorar algún, no sé, proceso cotidiano en mi casa con ingeniería, ¿no? Entonces siento que esa es la parte más importante. Digamos, hay otras habilidades blandas, a lo mejor yo diría que practicar mucho la parte de la comunicación, practicar mucho escribir. Regularmente a los ingenieros se nos complica escribir y cuando nos piden un ensayo dicen, ay, es que cómo lo escribo así de manera que se entienda, ¿no? Entonces, practicar mucho el rollo de la escritura. Hay muchísimos cursos que también te ayudan a desarrollar todo eso y la parte de la investigación, sobre todo para toda la parte de las estancias de investigación, el escribir o sea, te lleva a otro nivel, ¿no? Y yo creo que serían esas. La verdad es que, o sea, si empezamos a discutir como de habilidades y así, pues nos vamos a llevar como toda la hora, pero sí, o sea, siento que es importante tener también como entender muy bien en qué puedes mejorar, ¿no? Porque hay veces que nosotros mismos no nos preguntamos como, ok, a lo mejor me cuestan mucho las matemáticas, pues tengo que mejorar en las matemáticas, me voy a poner a practicar matemáticas, todo es práctica, 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 pero es trabajar a lo mejor en lo que eres un poquito más débil y si no, siempre pensar en el trabajar en equipo, porque el hecho de trabajar en equipo, a lo mejor yo soy muy buena con las mates, pero a mí no se me da la programación, pero no sé, a otro miembro del equipo se le da muchísimo la programación, entonces yo ayudo con los cálculos, él va a hacer el programa, y es siempre, ¿no? Algo que yo siempre digo es que la innovación puede ser algo individual, pero la innovación es un trabajo en equipo, ¿no? Entonces siempre tener mente de que no importa que no sean ingenieros, siempre debes de apoyarte con un equipo y de entender que lo que para ti a lo mejor es lógico, para otra persona no lo puede ser, ¿no? Entonces es muy importante que también consideres esa parte de tener, y lo que mencionaba, la mente abierta, que no sea nada más tus ideas son tus ideas y es lo más maravilloso del mundo, no. Siempre debes de ser abierto a que otras ideas puedan cambiar tu propia idea, ¿no? Y yo creo que sería más que nada eso. Excelente, Raquel. Me parece un muy buen análisis de lo que deberíamos desarrollar los ingenieros actualmente. Y bueno, todas estas habilidades de alguna manera no solo aplican en la vida académica, sino que el desarrollo de estas como que tiene que desembocar en algo. Y en este caso, nosotros tenemos el conocimiento de que tú vas a participar en una oportunidad sumamente interesante
que es el International Air and Space Program. ¿Puedes contarnos a grandes rasgos en qué consiste y cuál es tu experiencia al momento en que ingresaste o estuviste en la convocatoria y qué expectativas tienes sobre esta oportunidad que vas a tomar? Sí, claro. Miren, el International Air and Space Program se va a llevar a cabo en noviembre en Huntsville, Alabama, en las instalaciones de la NASA. Es un programa que más que nada se enfoca en dos cosas. Uno, te entrena, por así decirlo, como astronauta, te enseña un poquito de cómo entrenan los astronautas y también te enseña mucho y te introduce a toda la parte de la industria aeroespacial. Yo encontré esta convocatoria, yo estuve buscando por muchísimo tiempo, soy de esas personas que de verdad se meten así todo el tiempo a decir, ay, vamos a buscar convocatorias, y, y busqué muchas convocatorias de la NASA, porque tenía mucho interés de este verano hacer un internship. El problema es que las oportunidades que ofrece la NASA regularmente son para ciudadanos americanos o te piden requisitos súper específicos, ¿no? Y justo en estos grupos de divulgación científica con esta convocatoria y, y me inscribí, o sea, literal fue como a la 1 de la mañana, me acuerdo, escribí mi ensayo, te piden un ensayo acerca de una propuesta de proyecto para mejorar algo de la Estación Espacial Internacional, que lo escribas, lo mandes, luego te hacen una pequeña entrevista, te preguntan algunas cositas de ciencia aeroespacial y posteriormente te dicen si sí o si no, ¿no? Algo que a mí me encantaría llevarme todo el programa, que pues obviamente es hasta noviembre, es primero que nada aprender todo lo que pueda aprender de manera presencial, o sea, tener esta experiencia inmersiva en las instalaciones de la NASA para yo poderlo compartir en mi blog y también, digamos, divulgar toda esta parte de la NASA que muchas veces no todos tenemos acceso a. Y algo que me encanta llevar a cabo es toda la metodología de design thinking, que es lo que manejamos en innovación y desarrollo, que es empatizar, idear, definir, prototipar y evaluar. Y mi primera parte sería empatizar, ¿no? Y es conocer toda la parte de la industria. Yo tengo muchísimas ganas de impactar en esta industria, pero aún no sé cómo. Entonces sé que la mejor manera de poder saber cómo impactar es conociendo y sabiendo cómo funciona, sabiendo o sea, obviamente voy a un espacio donde entrenan regularmente los astronautas, pero pues es una experiencia inmersiva, ¿no? Y encontramos con algunas máquinas, con algunas naves que tú dices, o sea, he platicado un poquito con personas que ya han asistido al programa y la verdad es que, no sé, dicen que es una experiencia bastante increíble y que aprendes muchísimo, más porque también nos presentan unas cuantas entrevistas con astronautas, nos dan cursos de robótica, nos dan cursos de cohetería. Entonces va a ser una experiencia completamente inmersiva y más para mí que como mi carrera no es ingeniería aeroespacial, pues sí me va a ayudar a acercarme un poquito más a lo que son todos los conceptos que manejan en su carrera, ¿no? Perfecto, Raquel. De nuestra parte te deseamos mucho éxito y esperaremos ansiosos esa difusión de tu experiencia que tengas allá. Gracias. Sí, sobre todo pues, que tengas la oportunidad de que sea presencial, ¿no? Para que pues puedas aprender todos los conocimientos que tú quieres. Y yo tengo una pequeña duda. Eh, ¿A ti te gustaría aprender algo en específico cuando vayas al programa que digas que te pueda servir en un futuro para que lo puedas desempeñar en tu carrera o en un plan que tengas en mente? Sí, de hecho sí. Primero, como mencionaba, pues quería entender cómo funciona todo el sistema de la NASA, por lo menos en esas instalaciones. Y algo que voy a hacer en octavo semestre es una estancia de investigación justo en metamateriales. Pero yo tengo que pensar en qué mecanismo puedo aplicarlo y cómo es que lo voy a hacer. Y aunque yo ya tenga idea de más o menos qué es lo que quiero hacer, me encantaría llevarme algún concepto de toda esta experiencia en la NASA para poderlo aplicar a lo mejor en alguna, no sé, como en algún mecanismo específico de un cohete para reducir peso, ¿no? Porque los metamateriales finalmente son materiales diseñados de manera inteligente, entonces el punto es reducir a lo mejor peso o reducir algún inconveniente o que a lo mejor tenga mucho menos peso, pero la fuerza siga igual, o sea, como ciertos conceptos que se pueden aplicar con materiales que son infinitos, ¿no? Y esa sería como la parte principal, algo que pudiera rescatar para poder aplicarlo en mi estancia de investigación. Y la segunda, pues sí sería en general entender un concepto amplio de lo que es
de lo que son las instalaciones, y por lo mismo que decía, como compartirlo y poder generar contenido para el blog, en donde algo que a mí me encanta pensar es que el blog que tengo tiene como objetivo cambiar también un poquito el sentido de las redes sociales. Pasamos horas y horas y horas en las redes sociales, y el hecho de que esté en Instagram, hago post como de 10 slides. Entonces, en una de esas veces que estés pasando por Instagram y estés aburrido, a lo mejor ves un post del blog, y con que leas esas 10 slides, que obviamente es un tema gigantesco reducido en 10 slides, a lo mejor dices, no, yo no había escuchado acerca de, no sé, los radioisótopos, ¿no? Y dices, no, ya lo vi, ya lo leí, me interesó, ¿qué más puedo investigar, no? Entonces, el hecho de poder inspirar a otra persona a través de lo que cuento en el blog, me encantaría. Entonces, igual, esa parte de la experiencia en la NASA creo que me va a dar como muchísimo material para poder incluirlo en el blog y que alguien más termine inspirado y que mucha gente como que siga viviendo este tipo de oportunidades, ¿no? Muchas gracias, Raquel. Te deseo mucho éxito y verás que sí se puede lograr. Gracias. Igual de mi parte te deseo mucho éxito. Es increíble como saber acerca de esto, ¿no? O sea, igual sí tiene como sus complicaciones, pero es como, o bueno, como tú lo cuentas, es como algo relativamente fácil, o sea, porque muchos ven que hay como convocatorias de la NASA, pero les da miedo como participar, les da miedo aventarse porque pues no piensan que tengan como la oportunidad. Y entonces es importante saber que pues tienes que dar ese paso para pues poder poder llegar como, o sea, para intentarlo y poder llegar como más lejos. Y bueno, sobre tu blog, ya nos comentabas algunas cosas. ¿Nos podrías comentar como algo más, o sea, un poquito más de cómo nació la idea de subir la información así de la forma en la que subes tu Del contenido. información? Ujú. Sí, bueno, como les decía, hace como 2 años me empecé a involucrar en un montón de grupos de divulgación, y me encanta estar luego a lo mejor, por ejemplo, en Facebook y encontrar que subieron que va a haber una plática de algo súper específico, ¿no? Cuando empezó todo lo de la pandemia, vieron cómo explotaron todas las conferencias, o sea que de verdad había como 60 conferencias en un día, y que de verdad daban mucha información bastante interesante, pero que a veces no podías conectarte en todas. Entonces, yo empecé a meterme a un chorro de conferencias, y justo me anexé a una asociación que se llama Women in Nuclear México, que es una asociación que se encarga en difundir información acerca de la energía nuclear, donde justo ahorita estoy trabajando con ellos en una igual como tipo estancia de investigación, donde estoy intentando anexar toda la parte nuclear a la aplicación en la ciencia aeroespacial. Entonces, me empecé a involucrar con ellos, y me encantó el hecho de que divulgaban acerca de energía nuclear, ¿no? Para quitar todos estos mitos y los miedos que la gente le tiene a la energía nuclear. Y fue que ahí dije, yo quiero hacer algo similar, pero donde pueda hacer lo mismo que a mí me encanta, que es divulgar acerca de un chorro de cosas, porque a mí me encanta saber de un chorro de cosas y no decir, me voy a enfocar en un blog acerca de esto específico, ¿no? Entonces, por eso lo llamé como un blog de innovación, donde, bueno, o sea, en una primera idea era hablar como de proyectos innovadores que estaban sucediendo, divulgarlos, y luego dije, creo que voy a empezar a divulgar acerca de distintos temas que no solo tengan que ser de ingeniería, y donde se puedan mezclar conceptos, ¿no? Muchas veces me decían como, es que la energía nuclear no tiene nada que ver con la ingeniería espacial. Y no, hay muchas aplicaciones de la energía nuclear en la ciencia aeroespacial, ¿no? Entonces, como que dije, voy a hacer un blog donde todo se pueda interconectar entre sí y podamos aprender de distintos temas que finalmente te pueden ayudar para cualquier cosa. Entonces, así fue que nació el blog. Empecé escribiendo algunas cosas, tengo como la página, pero luego entendí que el contenido llegaba a más gente si lo incluía como en las redes sociales, sobre todo en Instagram. Entonces ahí fue donde empecé, y empecé a subir como algunos posts súper sencillitos. Luego me di cuenta de que hay un cierto nivel de responsabilidad en cuanto a la información que subes, porque no nada más puedes subir así de que, sí, investigué esto y aquí lo subo y ya, ¿no? Sino que tienes que investigar
de manera fundamentada todo lo que dices, ¿no? Y que esté bien argumentado y que sepas que lo que estás diciendo, pues, o sea, es algo que la gente a lo mejor se va a tomar como una fuente primaria, ¿no? A lo mejor decir, no, es que yo leí en este blog que no sé qué. Entonces, sí hay un cierto nivel de responsabilidad y me di cuenta de que no nada más era, voy a hacer un post acerca de un tema súper sencillito, sino que como que me empecé a meter mucho más, a indagar y empecé a hablar como de temas variados. La verdad, o sea, al principio dije, ya, yo voy a subir un post diario, ¿no? Pero obviamente no me da tiempo de hacerlo y hago por lo menos uno a la semana en donde puedo hablar un poquito de ciertos temas o incluso de ayuda. Hice como una guía de MATLAB, por ejemplo, de ciertos comandos, que a todos los de primer semestre muchas veces les ayuda, porque, por ejemplo, yo no había tenido ningún acercamiento con MATLAB cuando empecé y me costó mucho trabajo porque justo el profe que a mí me dio clase, justo me tocó, creo que cuando empezó la pandemia, y era como muy complicado a veces agarrarle la onda. Entonces me puse a investigar yo por mi parte, había un chorro de cursos de MATLAB y dije, ok, voy a intentar transmitir ese conocimiento que yo ya busqué, pero ahora a través de redes sociales para que la gente lo tenga más cerca, ¿no? Entonces fue así que empezó toda la idea, el hecho de cambiar el sentido de las redes sociales, el hecho de poder llegar a muchos estudiantes, el hecho de que yo poder como facilitarle la vida académica a algunos. Esa es mi idea, por lo menos. No sé si ya esté sucediendo, pero esa es mi idea, ¿no? El hecho de poder apoyarlos en algunas cosas y como decía Juan Carlos, pues todo mi rollo de los microcontroladores, ahorita pues también lo ando metiendo así como de súper básico el tema y también empecé como en TikTok, ¿no? Entonces ahí ya más hablo de microcontroladores, pero también está interesante, o sea, es muy interesante ver cómo la comunidad también se emociona por esas cosas y algo que a mí me encantaba y que siempre decía que, por ejemplo, hoy en día hay ciertas cosas tan banales que se hacen famosas o que tienen mucha interacción en redes sociales y que a lo mejor tú que te pasas como 30 horas investigando acerca de un tema y el post nada más como que recibe así 5 likes, ¿no? Y tú dices, no importa, no importa, el siguiente va a recibir más, ¿no? Entonces a veces es algo que me ha enseñado mucho que se tiene que tener como mucha consistencia en el trabajo, ¿no? O sea, es algo que yo quiero, algo que hago porque me gusta, no me importa si recibe likes o no recibe likes, pero es algo bien gratificante cuando te llega el primer comentario que te dice, ay, no ma, tu post me ayudó en mi examen de tal cosa, ¿no? O para mi proyecto de tal cosa, y es como, perfecto, o sea, qué bonito se siente que mi trabajo te ha dado como algo positivo a ti, ¿no? Entonces es así más o menos como empezó toda la parte de disrupción. Creo que, bueno, es una idea bastante genial. Ah, ayuda muchísimo cuando nosotros estamos como muy, este, nerviosos por algún examen o algo así, entonces nos encontramos algo que nos ayuda bastante y que en realidad no nos tomamos el tiempo luego de agradecer a las personas que hacen como ese trabajo de investigación y nos facilitan a veces muchas cosas. Sí, sí, no, es bastante gratificante escuchar a veces el hecho de que la gente te diga, no, gracias, de verdad esto me ayudó. Se siente bien bonito. Sí, estoy de acuerdo, como dijo mi compañera. Hay veces que luego necesitamos ayuda en un examen o necesitamos buscar la información de cierto tema y no sabemos dónde, ¿no? Entonces luego entramos a un blog y es como, no manches, aquí estaba la respuesta y pues nos hace un parote, ¿no? Entonces siento que esto del proyecto del blog es muy, muy interesante, es un proyecto muy ambicioso y la verdad espero que con el tiempo muchas personas pues les ayude bastante, ¿no? Pero a pesar de este blog, ¿tienes en mente como otras aspiraciones profesionales? Y si es así, ¿qué piensas que necesitas para poder cumplirlas? Ahorita, la verdad es que algo que siempre digo cuando me preguntan así como de cómo te ves en 5 años o cómo te ves en 10 años, si yo me hubiera hecho esa pregunta hace 5 años, no hubiera dicho que estaría haciendo lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Creo que vivimos en un momento de muchísima incertidumbre y que no puedo saber qué va a pasar en un año, ¿no? Algo que sí me gustaría es, una, poder hacer crecer el blog. Tengo muchísimas ganas de que se convierta como en una plataforma educativa gratuita, o sea, donde la gente pueda acceder y que no te cueste absolutamente nada, porque algo que me interesa mucho es democratizar el conocimiento, ¿no? Que no necesariamente la gente tenga que pagar por aprender, sino que lo pueda hacer de manera gratuita y a través de un solo clic. Entonces, esa es como mi primera aspiración, que eso llegue
a algo mucho más grande y que puede impactar a mucha más gente. Y pues así como en algunos años, todavía me faltan como año y medio, 2 años para acabar mi carrera, a mí me encantaría hacer una maestría en ingeniería aeroespacial. Entonces ahorita como que me estoy enfocando en eso para poder ya, aparte de tener mi concentración de aeronáutica, poderme enfocar más a todo este desarrollo de la ingeniería aeroespacial y poder empezar a innovar en el área, ¿no? Pero pues ahorita es como mucho decir, ¿no? De que, ay, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a hacer otro. No, o sea, es lo que a mí me gustaría hacer y esa sería como mi aspiración. Y el hecho de también poder, no me encantaría decir que no quiera trabajar en la NASA, porque obviamente todo el mundo quiere trabajar en la NASA. O sea, están estudiando ingeniería espacial y dicen, no, es que la NASA es una de las instituciones más grandes que hay en cuanto a agencias aeroespaciales. Pero también me encantaría tener la oportunidad de impulsar la Agencia Aeroespacial Mexicana, porque hay un campo de crecimiento enorme. Y a pesar de que vemos que hay cierto movimiento, que ya hay un satélite, que X o Y, sabemos que hay muchísimo crecimiento y yo creo que ustedes que están estudiando esa carrera lo ven mucho más, ¿no? Lo ven de mucho más cerca. Entonces siento que sería increíble el hecho de que se pudiera impulsar esa institución y que se crearan como muchas más oportunidades para mexicanos en México, en lugar de decir, ay, ¿sabes qué? Me voy a ir a la NASA o no sé qué, o sea, el hecho de poder traerlo a México estaría increíble. Entonces, es algo que a mí también me encantaría hacer, o sea, el hecho de que todo lo que se esté aplicando o todo lo que aprenda en la NASA o todo lo que suceda en los siguientes 5 o 10 años puedan impactar de manera positiva a la Agencia Aeroespacial Mexicana y empecemos a hacer proyectos mucho más grandes y se empiece a aprovechar todo el talento mexicano que tenemos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Creo que al final muchos tenemos como esa ilusión de trabajar en la NASA. Sin embargo, no nos podemos, bueno, hay veces que podemos impactar incluso nuestro sector aeroespacial de una mejor manera y pues sobre todo es eso, ¿no? Lograrlo y que al final pues no sean planes a futuro y que con el tiempo pues se puedan realizar poco a poco, ¿no? Y sobre todo pues nunca rendirse, ¿no? Sí, Muchas sí. gracias. Sí, de hecho, también justamente esto que menciona Raquel creo que es muy importante. A veces, tanto académicamente romantizamos instituciones, como puede llegar a pasar en el caso de privadas, en el caso del TEC de Monterrey, que muchas personas tienen muchos estereotipos de esa institución cuando es muy buena en muchos aspectos, al igual que en la cuestión de la educación pública, como viene siendo la UNAM, que no decimos que son malas, pero realmente lo que nosotros como que de alguna manera, yo cierto que compartimos con Raquel es comunicar esa cuestión de que te intereses por la investigación, te intereses por enterarte de lo que te apasiona y veas qué es lo que más te adapta a ti, porque como dice Raquel, ella no necesariamente necesitó estudiar nuestra carrera, ella por parte de una realidad externa, de otro concepto donde puedes aplicarlo, está desarrollando esto. Y sobre la parte de las oportunidades para mexicanos, también próximamente se está, bueno, de hecho ya es un hecho, ya es definitivo, que va a surgir la Agencia Espacial de Latinoamérica y el Caribe, donde va a participar México, Argentina y otras instituciones que van a precisamente desarrollar esta cuestión del sector aeroespacial en lo que viene siendo México y todo Sudamérica, por lo que yo creo que también sería bueno incentivar a los que nos están viendo y están interesados en el campo espacial. Sí es bueno enamorarse de instituciones tan excelentes como vienen siendo la NASA, JAXA, Roscosmos, etc., etc., pero también es muy bueno ayudar a la sociedad que de alguna manera te dio las herramientas para poder fijarte a esos horizontes más profesionales. Sí, por supuesto, o sea, como dices, muchas veces pensamos luego te dicen, o sea, algo de aeroespacial y piensas luego en la NASA, ¿no? Entonces sí siento que es muy importante el hecho de que entendamos que aquí en México también hay oportunidades, ¿no? Igual y son menos, pero eso no quita el hecho de que sean importantes y que sean de gran impacto como lo son en Estados Unidos, ¿no? O incluso en otras partes del extranjero. Entonces sí, yo siento que sí deberíamos de quitarnos todos esos estigmas y decir, ¿sabes qué? No, es que no importa mucho a veces el nombre, o sea, importa a veces lo que tú haces en donde estés, ¿no? Entonces sí siento que es algo más cuestión como de actitud que tú le des a ciertos aspectos y también el hecho de que tú seas muy perseverante con el trabajo que hagas. O sea, todo ese rollo como que tiene que impactar de una u otra manera en lo que estés haciendo. Y no importa ni siquiera hablando específicamente de la industria aeroespacial, sino en general. Lo que estés haciendo, hay que trabajar duro en lo que estés haciendo. Bueno, para concluir, nos gustaría hacerte dos pequeñas preguntas extras.
¿Qué lecciones que te ha dejado tanto tu vida académica y tu vida profesional consideras que han sido las más importantes? Yo creo que algo que muchas veces todos tenemos y que antes, hace ratito mencionabas, Jessica, es que muchas veces nos da miedo el no. Nos da miedo que nos digan que no a ciertas oportunidades, nos da miedo que concursamos en algo y no ganemos. Creo que muchas veces eso en la parte tanto académica como en la parte profesional a veces pega. Y algo que yo entendí de toda la experiencia que ahorita estoy viviendo con mi aceptación en el programa es que no fue mi primer, o sea, no fue la primera cosa a la que apliqué y, ay, me dijeron que sí, ya maravilloso, todo salió bien, ¿no? Sino que aunque, aunque sé que en la NASA, por ejemplo, no aceptaban a, a gente del extranjero más que ciudadanos americanos, yo seguía aplicando. O sea, yo sabía que de todos modos me iban a decir que no, pero muchas veces te piden que un ensayo, que otra cosa, y muchas veces a veces te dan retroalimentación de ciertas cosas. O sea, de cualquier proceso que lleves a cabo, aprendes algo. Entonces, aunque te dé miedo el no, hay que entender que muchas veces va a haber muchos nos, pero que dentro de esos nos siempre va a haber un sí. Y siempre hay que trabajar y dar lo mejor de todo en ese sí, ¿no? Pero que no nos dé miedo fallar, porque no pasa nada, no pasa nada que te digan que no. Es no, ok, vamos a la siguiente oportunidad. Es no, ok, aplico el siguiente año o aplico en la siguiente convocatoria, ¿no? Y creo que sucede mucho, eso a veces nos frena mucho a ciertas cosas o nos frena mucho a intentar otras cosas, o incluso, por ejemplo, a mí me pasaba con el blog que decía, ok, voy a hacer el blog, pero que no salga mi cara, o sea, yo no quiero salir en ningún lado, ¿no? Y que muchas veces me daba miedo como, ay, ahorita que empecé a subir, por ejemplo, TikToks, ¿no? Que digo, ay, no, o sea, voy a hacer TikToks, pero que no salga mi cara. Y como que muchas veces nos da miedo intentar algo nuevo, pero finalmente dices, oye, o sea, es que si alguien me pone un comentario que ha pasado de que, ay, no, eso no es así, o, no, es que sí, eso sí es así, pues no pasa nada, o sea, es mi contenido, es mi blog, si no te gusta, no me sigas, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que digo que muchas veces tenemos que tener esa mentalidad de no pasa nada si intentas algo nuevo y si no sale. Si no sale, no pasa nada, intenta otra cosa. Pero esa es como una de las grandes lecciones que me he llevado en los últimos años, que no pasa nada con un no, más bien que un no te impulse a llegar al sí, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería como mi lección como más importante. Muchas gracias por tu respuesta, es como muy, muy buena. No, gracias a ti, Jessica. Sí, sin duda es muy inspiradora. Creo que a veces que cuando nosotros recibimos un no sobre cualquier cosa, pues nos desanimamos luego muy fuerte. Sin embargo, creo que a pesar de eso, siempre pues nos llevamos una experiencia, un aprendizaje nuevo. Entonces, como lo mencioné anteriormente, lo más importante es pues nunca rendirse y continuar siempre con nuestros sueños, ¿no? Si nosotros queremos una beca, pues buscar en cualquier parte, buscar siempre soluciones, ¿no? Que no se nos cierren las puertas para pues siempre lograr lo que queremos. Pero bueno, mi última pregunta para finalizar esta transmisión es, ¿qué recomendaciones o palabras nos podrías dar a los estudiantes de ingeniería interesados en el campo aeroespacial? Yo creo que algo que a mí siempre me gusta decir y que de hecho voy a tener una plática en unos días con niños de 10 años, ¿no? Que yo nunca he dado una plática a niños de 10 años. Algo que me encanta decir y que siento que es algo como muy importante que se nos quede, es que nunca dejemos de soñar sueños locos. Porque muchas veces nos pasa que ves al niño de 10 años que te dice, yo quiero ser astronauta, y tú, sí, sí, o sea, en 5 años ya no vas a querer ser astronauta, ¿no? O sea, que nunca se te vaya la idea de algo que quieres hacer. Si quieres ser chef, si quieres ser astronauta, si quieres ser cantante, si quieres ser actriz, lo que sea, siempre tienes que entender que nada, nada, nada llega solito, ¿no? Hay dos cosas que podemos hacer, o crear oportunidades o buscar oportunidades. Y siempre hay que irnos por la parte de crearnos nosotros las oportunidades, porque las oportunidades siempre están allá afuera, ¿no? Pero el hecho de que tú salgas y tú des lo mejor de ti y tú trabajes, eso, o sea, las oportunidades van a empezar a llegar solitas. Entonces, digamos que mi consejo más en general no va más enfocado, digamos, a los ingenieros aeroespaciales, sino en general es eso, que se den cuenta que nada, y más en esta época en la que estamos todos encerrados, en la que muchas veces no vemos que el siguiente día vaya a ser diferente, que vamos a estar otra vez sentados y van a ser otras 7, 8 horas de clases,
que nada funciona o nada sale si no trabajas por ello. Si tú te quedas ahí sentado, pues nada diferente, o sea, mañana no va a pasar nada diferente. Pero si empiezas a trabajar por lo que quieres, ya sea algo chiquitito, si tu sueño es algo chiquitito, trabaja por ese sueño chiquitito y hazlo más grande. Pero ese es el punto, ¿no? Que siempre intentes seguir trabajando por lo que tú quieres, sin importar lo que te diga la gente, sin importar que la gente te diga, ay, tu sueño es bien loco, ¿cómo vas a ser astronauta? Pues sí, voy a llegar a hacerlo o no, o lo que sea, pero voy a trabajarlo. Si no funciona, no me habré sentido mal porque me esforcé por trabajar esa situación o que llegara a hacer esa, o sea, como cumplir mi sueño, ¿no? Entonces ese es como mi consejo como más general. O sea, el hecho de que sigamos pensando como niños de 10 años y sigamos soñando loco, así como cuando teníamos 10 años, ¿no? Sí, Raquel, de hecho, y es muy cierto, los grandes pensadores, científicos, incluso los empresarios, pues comenzaron con un sueño, ¿no? Que al final lo llevaron a grande. Y entre ese sueño, pues hubieron muchas personas que los juzgaron, que los criticaron, y pues al final ellos siempre continuaron con lograrlo, ¿no? Entonces, muchas gracias por el consejo y pues sobre todo por la motivación, ¿no? De continuar con nuestros sueños. No, gracias a ustedes por el espacio y por hablar aquí un ratito de bastantes cosas en cuanto al tema académico y profesional. La verdad es que, no sé, me encanta a veces mucho platicar de esto y poder transmitir también, pues, todas las cosas buenas que están pasando ahorita, porque a veces como que ya nos abrumamos de tantas cosas que están pasando en el mundo, pero hay que seguirle trabajando. Precisamente. No, pues lástima que no tenemos más tiempo. De verdad, agradecemos bastante a Raquel por haber aceptado esta invitación y a ustedes que nos estuvieron viendo durante toda la transmisión. Eh, no queremos que dejen de sintonizarnos. Habrá ahorita justamente otra plática. Sin embargo, nuevamente, muchas gracias, Raquel. Esperamos tener más oportunidades para hablar contigo, sobre todo con tu prometedora trayectoria, puesto que traes unos objetivos y una forma de ver, sobre todo la academia, fantástica y sobre todo muy, que da una gran inspiración en cada estudiante. Y bueno, entonces sigan el resto de las transmisiones. Muchísimas gracias, Raquel. Ya pusimos las redes donde pueden seguirla, sobre todo su blog de disrupción, que lo recomendamos enormemente, así mismo como las redes de nuestra página. Entonces, nos estamos viendo. Excelente día a todos y Adastra. Gracias, hasta luego. Catástrofe.